Si usted es tan amable y abre su Biblia en Éxodo capítulo 15, versículo 26, aquí aparece el nombre que ahora vamos a compartir. Dice Éxodo capítulo 15, si usted tiene su Biblia o sus notas o lee en la pantalla, dice de la siguiente manera. Mire las palabras del Señor. ¿Lo tienen? Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, y dijo, ¿lo tienen? Todos juntos, por favor. Si oyeres, ¿qué dice? Atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy, que dice, Jehová tu sanador. Cuando el Señor se presenta como ese Dios Rafa, usted sabe que aprendimos en las primeras semanas que por cuestiones de entendimiento y de traducción fueron omitidos todos estos nombres, y por eso vamos a encontrar en la Biblia siempre refiriéndose a Dios como Señor, como Jehová o como el mismo Señor. Pero estos nombres aparecen desde el principio y Él se presenta como ese Dios sanador. Si usted lee todo lo que implica ese contexto, es un pasaje donde está lleno de promesas, pero que están condicionadas. Diga conmigo, condicionadas. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero tienen ciertas condiciones que nosotros debemos de tener claras, que son importantes para Dios. Cuando hablamos de un Dios sanador, estamos entendiendo que habla de un Dios que restaura, un Dios que cura físicamente, un Dios que cura emocionalmente, un Dios que cura espiritualmente. Porque ese pasaje nos muestra cuando el Señor le da al pueblo, sacándolo de Egipto, donde ha abierto el mar, y ahora viene la promesa donde Él quería que ahora dependieran de Él. Yo sé que ahora en estos tiempos tenemos muchas herramientas. El Señor ha provisto demasiadas formas en las cuales que quizás el último recurso en el cual nosotros pensamos en medio de una necesidad es acudir al Señor. Pero Dios tiene un propósito para cada una de las cosas. Y una de ellas es que podamos depender completamente de Él y entregarnos a Él completamente para que podamos ver su favor y su misericordia en nuestras vidas. Porque esa es la manera en la que muchas veces Dios va a tener que obrar. Y si nosotros estamos en este lugar, probablemente con quizás una herida, una enfermedad, una herida emocional, un problema espiritual o quizás alguna dolencia física, Dios puede sanarnos porque Dios no cambia. Usted sabe que sigue siendo el mismo. Amén, hermanos. Esta palabra aparece aproximadamente 70 veces, o escuche, en el Antiguo Testamento. Pero cuando nos vamos al Nuevo Testamento, usted se da cuenta que el ministerio del Señor Jesús fue básicamente salvación y sanidad. Diga conmigo, salvación y sanidad. Ahí se mostró el Señor. ¿Por qué muchos creían? Porque el Señor hacía milagros. Porque Él vino, dice, a sanar al enfermo, a restaurar al que está caído. Y hay una noticia que quizás usted no sabía o nunca se dio cuenta, pero nosotros estamos aquí porque Dios nos restauró, nos sanó, nos limpió, nos apartó y nos salvó. Yo creo que es digno de darle un aplauso a Él. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora, encontramos en el pasaje de Salmos capítulo 6, versículo 2. Si usted búsquelo en su Biblia o lo lee en la pantalla. Mire el salmista cómo se refiere al Señor, hermano, pidiendo al Señor misericordia en muchas veces tiempos de pruebas. Porque es a veces lo que nos sucede. Cuando estamos en medio de un problema, estamos hablando de una necesidad física, una enfermedad, estamos pasando un tiempo de prueba. Yo no sé cuántos lo han pasado. A veces decimos, yo no quisiera ir a trabajar. ¿Verdad que a veces tenemos ese pensamiento? Pero mire, yo le voy a decir esto, quedarse en la casa porque no puede ir a trabajar ya que está enfermo, usted me va a contar. Pero Salmo 6, capítulo 2, dice la palabra de la siguiente manera. David diciendo, mi alma también está, en versículo 2 dice, ten misericordia de mí. ¿Lo tiene? Dice, oh Jehová, porque dice, ¿por qué? ¿Por qué dice aquí David? Porque estoy enfermo. Escuche esto y dice, con la petición, hermano, va el clamor. Dice, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Versículo 3, mi alma también está muy turbada
¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Esa es muy parecida a nuestras peticiones delante del Señor. Yo no sé si a usted le ha pasado que en medio de una enfermedad venimos a Él a pedirle a Dios que haga un milagro, que nos sane, pero con ese hermano va el reclamo, ¿verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no le pasó al hermano más al que está a su lado? Que está más joven, dice uno. ¿Por qué a mí, Señor? Tú sabes que yo tengo muchas cosas, muchos compromisos. Y David nos muestra en este pasaje que cuando hay una dolencia física, indudablemente va a afectar todas las demás áreas. Va a afectarnos emocionalmente, porque ahí, hermano, cae y está sentado nuestro estado de ánimo. Y queramos o no, van a venir pensamientos donde nos va a hacer a nosotros dudar del Señor y muchas veces reclamarle al Señor, porque David en ese pasaje dice: ¿hasta cuándo, Señor? Por eso hay un dicho que dice: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. ¿Cuántos años lleva usted, hermano? Bueno, todavía si lleva, bueno, hasta los 100, y ahí lo van a soltar, ¿verdad? Entonces, podemos ver indudablemente que allí, cuando habla acerca de la misericordia, habla del aspecto emocional, de lo físico, habla cuando le pide que lo sane, y cuando menciona acerca de una alma angustiada, indudablemente lo espiritual. Ahora quiero compartir cada uno de esos puntos con usted para que podamos entender, y cuando después de escuchar esta enseñanza usted pueda meditar en Dios y le pueda pedir a Él qué área Dios necesita que le sane. Porque mire, nosotros somos buenos para mostrar algo que quizás no estamos viviendo o no estamos pasando. A veces nos aguantamos cualquier dolencia, cualquier dolor, y ya venimos a buscar de Dios hasta que ya nos soportamos. Y a veces Dios no espera que lleguemos a esos momentos. Por eso Dios quiere dar sanidad. Ahí en el punto 1, por favor, en el área emocional. Diga conmigo: emocional. El Señor sana todo daño emocional y todo corazón que puede estar roto. Quiero que usted vaya conmigo a Salmo 147, versículo 1. Aquí el salmista diciéndole al Señor de la siguiente manera. ¿Lo tienen? Alabad a Jehová. ¿Lo tiene? Porque Él es bueno. Cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Versículo 2. Jehová edifica a Jerusalén, y a los desterrados de Israel recogerá. Quiero que preste atención a cada una de esas palabras, porque era algo que todavía ellos no estaban pasando. Versículo 3 dice: Él sana, ¿qué dice? A los quebrantados de corazón, y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por su nombre. Versículo 5. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. ¿Por qué leemos todo este contexto? Porque indudablemente yo sé que es muy difícil poder adorar a Dios, poder alabar a Dios cuando uno está pasando un momento muy, muy doloroso, principalmente cuando estás enfermo, porque hay cosas que se oponen a que nuestro cuerpo pueda adorar y alabar a Dios. Quizás cuando estamos enfermos estamos esperando que Dios haga ese milagro para nosotros luego buscar de Él y exaltar su nombre. Porque aquí el salmista indudablemente dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pero anterior a ese versículo está hablando a los desterrados. Usted sabe que cuando el Señor le dijo al pueblo que siguiera sus estatutos y todos los mandamientos que le iba a dar, que Él los iba a sanar y no iba a permitir que ninguna enfermedad de los egipcios tocara, era porque ese pueblo, cuando Dios lo sacó de tierra de esclavitud y lo llevó a la libertad, sabe que era un pueblo que iba con muchas heridas emocionales, con muchos dolencias físicas, porque no era que estaban de vacaciones, estaban trabajando duro, eran esclavos. En medio de ellos iban enfermos, iban esclavos lastimados, iban gente con mucho rencor y enojo, como muchas veces nos puede pasar a nosotros. Amén, hermano. ¿Alguno de ustedes ha sentido algo feo por alguien aún estando en Cristo? Va, hermano, pasta, como dicen en Honduras. Puros santos hay aquí. Aquí no, a veces uno, ¡ay! ¿Por qué se sentó al lado mío? Ya me robó la bendición. Diablo, te reprendo. Porque viene a nuestra mente, hermano, aquella ofensa, aquel daño, y no nos damos cuenta que eso ha formado en nosotros una grieta, una raíz de amargura,
Y siempre le he dicho que el que ofende se le olvida, pero el ofendido ahí lo mantiene, como que acaba de pasar. Sino que digan los matrimonios, hermano. ¿Se acuerdan de la olla de frijoles que dejó quemar la hermana hace como 10 años? Todavía le está reclamando todavía por la olla. Escuche esto, este pueblo todavía estaba así. ¿Y qué dice la Escritura? Él está diciendo, sana a los quebrantados de corazón, porque hay mucho dolor, hermano, en lo emocional. Cuando hemos tenido fracasos, hemos sido lastimados, ofendidos, no necesariamente físicamente, sino emocionalmente. Por eso hay que tener cuidado con las palabras que decimos, porque estamos causando un dolor y un daño muy profundo. No le estoy diciendo un daño irreparable, porque Dios todo lo puede hacer. Dios puede reconstruir lo que se destruye. Pero hermano, no podemos obviar que eso causa un dolor emocional muy grande. Y este pasaje es sacado de algo muy importante, de un contexto donde estaba restaurando Nehemías los muros. Y este era, hermano, básicamente un himno que fue escrito en aquellos tiempos. Recuerde que cuando hablamos de Nehemías estábamos hablando de restaurar unos muros, un pueblo que había sido, hermano, maltratado, robado, un pueblo donde no era respetado. Y Dios tuvo que levantar a un hombre para poder cercar una ciudad que era su pueblo. Y a veces así nos pasa a nosotros. A veces estamos aquí en el Señor y estamos guardando muchas cosas en nuestro corazón sin darnos cuenta que tenemos que ser sanados internamente, emocionalmente. Amén, hermano. Como aquí hay pura gente de paz. ¿Cuánta gente de paz hay aquí? Mira, amén. Parece que digo el tratón va. Amén. Ya no se distingue si está diciendo amén o no se sabe, ¿verdad? Pero como entre dientes, hermano. Y yo sé que no es fácil. Usted no tiene ni idea. Aquí entre usted y yo no le vaya a contar a nadie. Usted no tiene ni idea cuántas veces le he tenido que pedir perdón a mi esposa yo. Hermano, bueno, como dice, si hubiera un libro no alcanzaría para escribir las veces. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Porque uno tiene que guardar su interior. Era muy importante para Dios, porque cuando hablamos que cuando hay sanidad emocional en nosotros, así como David lo entendía, indudablemente, hermano, va a empezar a ver la mano de favor de Dios en cada cosa que hagamos. Por eso, hermano, cuando hablamos de este Dios que sana emocionalmente, indudablemente estamos hablando de un Dios donde nos permite alcanzar misericordia. Un Dios donde nos deja ver que el único que puede sanar nuestro interior es Él. Y a veces nosotros, hermano, vamos a gastar el pisto que nos escasea en un psicólogo, en un consejero, para ver qué nos dice. Porque mucha gente a eso va. Y ya sabe dónde radica el problema. Radica en la falta de perdón. Radica en traer en la ofensa diariamente al presente. Ahí radica todo. Y ya todos lo sabemos, hermano. Ya sabemos lo que debemos de hacer. Por eso el salmista lo tenía muy claro cuando hablaba acerca de que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Y sabe qué? En el versículo 4, si usted me acompaña en ese mismo versículo, dice, y cuenta el número de las estrellas. Mire, hace un gran contraste. Pareciese que el Señor cambia el enfoque o la dirección de las cosas, pero no es así. Porque Él está diciendo, hombre, si me interesa sanar tu interior, me interesa sanar tu corazón, sanar todas tus emociones. Y está diciendo, hombre, si yo tengo la capacidad de saber cuántas estrellas hay en lo infinito, ¿no podría hacer eso en ti? Amén, hermanos. Y dice que tiene una gran memoria, hermano. Lo leemos ahí en el versículo 4. Y a todas ellas llama por sus nombres. Usted sabe que Dios sabe cómo usted se llama. Bueno, porque aquí nosotros, hermano, a veces solo decimos el primer nombre, ¿verdad? A veces nos lo vamos cambiando. Si se llama María, aquí quiere que le digan Mary. como que María es muy común, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Usted le pone hasta acento gringo, hace Mary. ¿Verdad que sí? Yo le hacía broma a varios. ¿Cómo quieres que te lo diga en inglés o en español? Así es. Se llama Carlos Charlie. Si se llama Jacobo Jacob. Es que ahí vamos, hermano. Y ahí va. Porque como que suena como más de caché, más finucci. Como que lo quieren respetar, ¿verdad? No, hermano. Si se llama Paco, se va a llamar Paco.
Si se llama Pedro, dice Peter. No, te llamas Pedro, te llamas Juan. Y ahí vamos. ¿Por qué? Porque en nuestro nombre quiere que dé un mensaje, quiere que muestre algo de nosotros. Por eso el Señor le decía, yo soy tu sanador, yo soy ese Dios Rafa que te voy a sanar. Y no voy a permitir que ni una enfermedad llegue a ti, siempre y cuando tú cumplas con lo que yo te estoy demandando. Y vamos a entender más allá de esto, amén. Por eso ese Dios de misericordia que nos hace crecer, que permite muchas cosas en nuestras vidas para ser sanados, para que podamos ver su misericordia, para que podamos ver su poder y para que podamos ver su santidad también de la misma manera. Amén, hermano. Porque muchas cosas que nosotros podemos encontrar en los salmos, que David se sentía tan mal, dice, mientras callé, ¿qué dice? Hermano, ¿qué es callar? Es cuando muchas veces hemos hecho algo indebido y quizás no lo hemos callado, hermano. Uno no duerme porque el pecado te está retumbando ahí y Dios te está inquietando a través del Espíritu Santo para que vengas y confieses eso. No tienes paz. Amén, hermano. Ya se puso calladito usted. Vamos, sigamos mejor. Hermano, Dios quiere dar sanidad también en nuestra área física. Amén. Algunos de nosotros podemos estar pasando esos tiempos difíciles y me alegra mucho. Aquí está de regreso nuestra hermana Margarita. Dile un aplauso. Levante la mano, hermana Margarita. Después de que se fue de vacaciones por un tiempo. Vacaciones son vacaciones, hermano. Pero bueno, ella ha podido ver muchas cosas del Señor en su vida. Como muchos de nosotros hemos podido ver la mano de favor de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos. A veces pensamos que una pastilla lo resolvió todo. No, hermano. Es la fe en que Dios iba a obrar a través de ese instrumento que estaba a nuestro alcance. Marcos capítulo 1, versículo 32 dice la palabra de la siguiente manera. ¿Lo tienen? Marcos 1:32 dice así: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron aquí a Jesús todos los que tenían, ¿qué dice? Enfermedades y los endemoniados. ¿Cuántos le trajeron, hermano? Todos. ¿Se puede imaginar, hermano, cuánta gente enferma y endemoniada había? Y dice que el versículo 33, toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó. ¿Qué dice? Ok, aquí hay algo muy interesante que dice este pasaje. ¿Cuántos llegaron para que Jesús los sanara, hermano? ¿Cuántos dice la palabra? Todos. O sea que iban todos. Pero cuando vemos la reacción o el resultado, nos damos cuenta de algo que no macha con el principio. Y dice en el versículo 34, y sanó a muchos. Ya no eran todos, sino que sanó a ¿cuántos? Muchos. O sea que hubieron algunos que no fueron sanados. Para que prestemos atención cómo obra Dios. A muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios. Y no dejaba hablar a los demonios. ¿Por qué? Porque los conocían. Mire, Dios es el Dios de todo. Dios es Dios de la enfermedad. Dios es Dios, hermano, aún de las cosas más horrendas que pueden existir. Hay diferentes espíritus de enfermedad y en la palabra claramente están establecidos. O sea que Dios no nos creó a nosotros enfermos, pero vamos a ser afectados nuestro cuerpo por el ambiente, por nuestro descuido, por nuestra manera de vivir, y no podemos achacarle, responsabilizar a Dios de las cosas que puedan pasar en nuestra vida. Ahora, aún para que Dios haga un milagro, tampoco va a depender de Dios, va a depender de lo que nosotros creamos que Dios puede hacer en nuestras vidas. Indudablemente ahí podemos ver que muchos, dice la Escritura, llegaron y se agolparon porque tenían la esperanza que Dios les iba a sanar. Pero cuando Dios sana, hermano, Dios no lo hace en una bola, o sea, no lo hace en grupo. Dios lo hace de una manera individual porque Dios es un Dios muy personal, amén. A veces pensamos que porque estamos todos, a todos va a sanar. No, Dios va a empezar a ver, como le llamamos en el Salmo 147, así como conoce las estrellas por nombre, conoce el nombre de fulano. Viniste aquí, tenés un milagro. Vamos a ver a dónde te alcanza tu fe. Por eso dice la Escritura que muchos fueron sanados, pero no todos los que llegaron. Hermano,
El amor de Dios es tan grande que Él quiere que todos seamos sanados de cualquier dolencia. Pero van a haber muchos otros factores, primeramente, y el más grande, en la bendita y grande voluntad de Dios. Diga conmigo voluntad. Es la voluntad de Dios porque Él tiene un plan mejor que el que nosotros pensamos. Si no, lo podemos encontrar en Pablo, que tuvo un aguijón, hermano, toda su vida, y era la forma en la que él buscaba de Dios constantemente. A veces le pedimos al Señor, hermano, que nos sane de algo y le prometemos el cielo y la tierra. Casi nos queremos convertir como un ángel. Hermano, y apenas Dios hace algo y se nos olvidó. Ya hasta ni nos acordamos de todo lo que pasamos. Y a veces Dios tiene que pegarnos otro jalón. No se da cuenta. Y no es que Dios me sanó pues de la espalda. Sí, pero te volviste otra vez a tu viejo andar y otra vez te dolió. ¿Dios no hizo la obra completa? Sí. Pero muchas veces nos hemos olvidado de lo que ha hecho en nuestras vidas. Entonces, Dios indudablemente siente compasión por el enfermo. Dios no se agrada, hermanos, cuando hablamos acerca de que alguien está pasando un dolor o que está siendo devastado por alguna situación. Como el mismo salmista decía, cuando hablamos de dolencia física, son provocadas a veces por dolores emocionales. Mire, hay gente que se ha enfermado cuando ha tenido pérdidas de diferentes tipos. Pérdidas familiares. Hay gente que se ha enfermado. Por eso, yo no sé, hermano, cuando uno dice que está casado, ya así dicen, ¿verdad? Que cuando uno está casado por muchos años ya está viejito, se va uno y luego se va el otro. No, ¿no ha notado eso o no? Ah, no, es que usted no piensa en la vejez, ¿verdad? No, pues sí, así es. Cuando se va uno, dicen que después se va el otro. ¿Por qué? Porque ya el otro que quedó vivo ya no come, ya tiene un desánimo. Empieza a afectar su parte física. Ese tipo de cosas afectan. ¿Se da cuenta? Se afecta lo emocional como afecta lo físico. Afectan todas aquellas cosas que probablemente van a calar en este cuerpo. Y le voy a decir esto, amados hermanos. Si Dios puede hacer milagros en nuestra vida y nos puede sanar, también tenemos que aprender a cuidarnos. Amén. Mira, hay gente que tiene enfermedades, pero no se cuida. Y le voy a poner un ejemplo. ¿A cuánto les gustan las tortillas? Levante su mano. Ah, no. Puros americanos hay aquí, Dios mío. Solo comen pan. Puros gringos hay. Y mire, a las tortillas, la hermana que hace tortillas, pobre, que nunca para cuando son paris de hispanos. Va a echar y echar y echar para que nunca van a terminar. Pero bueno, ¿por qué le digo esto? Porque comer comida con tortilla, con agua, no macha. Entonces va la soda, ¿sí o no, hermano? Ahora, pero ya nos han dicho que no puedes comer eso porque estás propenso a la diabetes. En el nombre de Jesús, se atipuja 2 litros de Coca-Cola. Y no me va a hacer daño porque la Biblia dice que nada mortífero me va a... Hermano, por Dios, si ya Dios nos dijo a nosotros que hay que cuidarnos, ¿verdad? Entonces a veces estamos abusando de la gracia y el poder y la misericordia de Dios. Y queremos que Dios nos sane. Pero también podemos ver que el pecado es la raíz de muchas de las enfermedades y de muchas de las cosas que afectan nuestro interior y nuestro corazón. Mire lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 5. Y habla acerca del rey Ezequías, hermano. Cuando alguien busca de Dios puede alcanzar gracia y alargarle los años de vida. Amén, hermanos. Dice el versículo 20, capítulo 20, perdón, versículo 5, el Señor diciéndole al profeta: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído, ¿qué dice, hermano? Diga conmigo oración, por favor. Bueno, y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días, ¿cuánto, hermano? 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos. Y tomándola, le pusieron sobre la llaga y sanó. Hay varias cosas que podemos encontrar. Primeramente, la misericordia de Dios. Cuando nosotros oramos al Señor, Dios puede
alargar el plan que él tiene. Porque al final este rey murió. Pero estaba establecido que iba a morir conforme a la palabra del profeta. Pero algo que podemos entender es que Dios está pendiente a cada una de nuestras oraciones, hermano. Está pendiente de cada una de nuestras lágrimas, porque mire, a veces nos endurecemos, hermano. Nos volvemos así como David, ¿verdad? En el capítulo 6, ¿hasta cuándo, Señor? En vez de hacernos sensibles, más nos hace endurecernos, enojarnos contra Dios. Como que si Dios es responsable de muchas de las cosas que nos están pasando, cuando no hemos cuidado nuestro cuerpo por ser negligentes, cuando no hemos guardado nuestro corazón porque hemos caído a la práctica del pecado. Indudablemente eso va a repercutir en nuestra vida en todas las áreas. Entonces Dios no es responsable de eso, pero la misericordia de Dios todavía nos alcanza. Su gracia todavía está siendo vigente. Amén. Y Dios utiliza todos los medios que hay. Porque así como Dios puede hacer un milagro, solo con el hecho de creer, también Dios puede utilizar todo lo que está en nuestro alrededor. Todo doctor, todo medicamento, todo tratamiento, Dios lo puede usar. Amén. Amén, hermanos. Denle un aplauso a Él, por favor. Yo creo que si estamos hablando de un Dios que sana, estamos hablando de un Dios milagroso, un Dios todopoderoso. Amén. Cuando yo, como algunos de ustedes sabrán, hace muchos años, yo tuve una cirugía de mi pie. Créame que me sirvió para hacer una pausa en todo lo que hacía. Al principio me sentía feliz. Creo que yo lo he compartido con ustedes. Yo trabajaba todo el tiempo. Y la única forma que quizás Dios usó para poder pararme fue eso. Y necesitaba una cirugía. Pues yo feliz, hermano, porque ahí, mire, estaba atendido full time. Estaba así como con una campanita, creo que varios han pasado. Tengo sed, ¿qué querés, papito? Agua, jugo, soda. Tráeme los 3 para ver cuál me decido. Qué rico así, ¿verdad? Ay, tengo ganas de comer esto. Ay, ahí estaba. Hermano, todo. Ay, no, quiero irme para allá. Quiero ver esta película, quiero ver. Hermano, ese paraíso me duró 2 semanas porque yo lo miraba como unas vacaciones. Hermanos, después de 2 semanas yo me levantaba en la madrugada llorando. Yo quería que eso fuera una pesadilla en la que quería despertar cuando miraba mi pie, que no podía hacer absolutamente nada. En el tiempo de la cirugía me tenían que poner 8 tornillos en mi pie. Escuche, 8, hermano. Y yo digo, ¿cómo voy a andar atornillado? Voy a parecer Robocop ahí, con un pie que no es el mío. Pero solo me pusieron 4. Ay, 4. ¿Y qué? Quería que no me pusieran ninguno. Digo, gracias, Señor, porque 4 es lo que necesitaba. Pero ¿sabe qué? Lo que pude entender, que Dios usó las manos de esos doctores y de esas enfermeras. Amén, hermano. Dios puede hacer cuerpo nuevo, puede restaurar huesos, puede hacer lo que Él quiera. Pero ¿sabe qué? Aprendí a tener fe, a ser paciente, aprendí a depender de otros. Porque en el pasaje que leímos anteriormente, y quiero que usted vuelva a sus notas, hermano, cuando lee en Salmo 147 y dice el versículo 6, dice Jehová. ¿Qué dice ahí en el versículo 6? Exalta a quién, hermano, al humilde, aquel que definitivamente se rinde a Él, hermano. Aquel que depende completamente del Señor, ahí Dios se glorifica. Así como le pasó a este rey, lo sanó y dice la misma palabra que este profeta Isaías le dijo, hace esto para que sea sano. ¿Acaso Dios no lo pudo hacer? Como lo hizo con el siervo del centurión. Dice, solo di la palabra y él va a ser sano. Dios utiliza de diferentes maneras. Lo que hace conmigo no lo va a hacer con usted, pero es algo que tiene que tener la seguridad que Dios lo va a hacer y lo va a hacer de una manera especial y particular porque lo está haciendo para cada uno de nosotros. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Dios también quiere dar sanidad espiritual. Diga conmigo, sanidad espiritual. Hay gente que está enferma espiritualmente. Es un poco contradictorio porque a veces no lo podemos distinguir. A veces no podemos discernir entre lo que es nuestra alma y lo que es la cuestión espiritual. Pero ahí tenemos que tener claro que en esa sanidad espiritual tiene que ver mucho, hermano, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario.
Y nosotros lo podemos ver en Isaías 53. Todo lo que implicó el sacrificio del Señor en esa cruz. Ahí llevó todas las enfermedades. Llevó todos nuestros pecados. Ahí llevó toda dolencia. ¿Para qué? Para darnos salvación. Para dar salvación. ¿Cuántos? Si usted es salvo, Dios ha obrado en una sanidad espiritual en su vida. Si no, podría todavía alcanzarla porque la oportunidad sigue abierta. En Jeremías capítulo 17, versículo 7, dice la palabra del Señor. Escuche esto. Bendito el varón que confía en Jehová. Uy, hermano, si nosotros dependemos del Señor, estamos más que bendecidos. Y dice, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará, que dice, sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Aquí viene lo interesante de esto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y que dice, ¿cómo es el corazón, hermano? ¿Cuántos tienen un buen corazón? Mire, jaja, ya se delató. Así es nuestro corazón, hermano. Bueno, de hecho que ni nosotros conocemos cómo es nuestro corazón. Si el Señor está diciendo engañoso es el corazón. Mire, yo no sé cuántos años tiene de casado usted. Aquí vamos a meter con la familia. Pero usted nunca va a terminar de conocer a su pareja. Siempre le va a salir con algo y uno se queda sorprendido. Si yo hubiera sabido eso, de repente y la hubiera pensado para casarme, dice uno. Pero ya golpeado no hay quite. Ni modo, hermano. Le toca carrear con el paquete. Le salió. Bueno o malo, le salió. Por el pasaje en Jeremías dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Mire qué cualidades las que el Señor pone. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice yo, diga conmigo, Jehová, escudriña la mente y que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué el Señor está diciendo? Que aunque nosotros mismos no sepamos qué tan malos seamos, porque hermano, hay algo de maldad en cada uno. Mira, algunos dicen yo soy bueno. Hay algo de malo en nosotros, porque somos seres humanos. A veces yo miro a la gente y digo, pero qué malo tiene esta persona si se ve tan bueno. Y cuando uno se lo dice a la pareja, el hermano se mira tan paciente y ella queda viendo como, está hablando del el que vive conmigo. Está hablando del que está conmigo como que fuera otra persona. Y eso es lo visible. ¿Y qué de lo invisible? Por eso el Señor dice, escudriña nuestra mente, hermano. Porque si nosotros tuviéramos algo que dijera todo lo que pensamos, uy, hermanos, nadie se nos acercara. Dios lo conoce y Dios sabe qué hay dentro de nosotros que necesita ser sanado. Por eso Lucas capítulo 4, versículo 18, ahí en sus notas es Lucas 4, 18. Por favor, si me acompañan a la lectura, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, las palabras del Señor, por cuanto me ha ungido. ¿Lo tiene ahí Lucas 4, 18? Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso es lo que decía el Señor, hermanos, en Lucas 4, 18. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Mire, cuando hablamos del Espíritu del Señor, estamos hablando indudablemente del Espíritu Santo. Ahora, tenemos que preguntarnos, si Dios quiere sanarnos espiritualmente, necesitamos tener el Espíritu Santo. Diga conmigo, Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo es el que obra en nosotros. Es el único que puede ayudarnos a poder sanar muchas cosas, a poder perdonar a otros.
El poder reconocer constantemente la necesidad que tenemos de Dios mismo en nuestras vidas. Amén. Porque si nosotros no lo tenemos, van a fluir mucho las obras de la carne. Y entonces será como dice el pasaje que acabamos de leer, hermano, que el Señor va a dar conforme a nuestros frutos. ¿Entiende? O sea, todas las cosas que hagamos van a repercutir en las cosas que vendrán a futuro en nosotros. Por eso es que debemos de creer en ese Dios sanador, en ese Dios Rafa, porque ese pasaje que leímos de Éxodo capítulo 16, hermano, se da cuenta cómo el Señor ya les estaba marcando la dependencia que tenían que tener de parte de Él. Dios siempre está interesado en curar un gran problema. ¿Y sabe cuál es el problema? El pecado. Diga conmigo pecado. Eso es lo que Dios quiere curar. ¿Cómo lo va a curar? A veces queremos dejar cosas que no podemos y sentimos que creemos como el alcohólico que puede dejar de tomar cuando mejor le parece, pero cuando prueba un día, 2 días, se da cuenta que las ganas le vencieron. Entonces Dios es el único que puede ayudarnos a superar todo tipo de problemas, adicción de droga, de alcohol, de pornografía, muchas situaciones que están arraigadas en nuestras vidas. Y solo es la presencia del Señor que podrá llevarnos a tener esa sanidad interior, una sanidad espiritual, porque el pecado afecta nuestra relación con el Señor. Muchas veces no sentimos al Señor y es porque, hermanos, definitivamente tenemos un problema espiritual. Y cuando vemos esto, el Señor, aún en Mateo 11:5, habla acerca de cómo Dios obra tanto en lo físico como en lo espiritual. Mire lo que dice Mateo 11:5. ¿Lo tiene ahí? Dice la palabra del Señor. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. ¿Y qué dice ahí, hermano? Y a los pobres es anunciado el evangelio. Y dice, pues yo no soy pobre, no necesito el evangelio. No se equivoque. No hable de una pobreza material. Habla de una pobreza espiritual. Si ahí están las bienaventuranzas, hermano. Entonces la gente piensa que entre más pobre es, más cerca va a estar de Dios. Un mal concepto, si no todos nuestros países, hermano, fueran gente entregada completamente a Dios. Y usted se da cuenta que están porque usted y yo estamos en la tierra que fluye leche y miel. Pero esa pobreza lo que hace es endurecer el corazón. Si no se da cuenta usted cuánta maldad hay del país donde nosotros venimos. Entonces eso no tiene nada que ver. Es una pobreza espiritual la que el Señor está diciendo. Amén. Por eso la penetración del pecado en nuestras almas lo que hace es retrasar, hermano, las cosas. En Isaías capítulo 1, versículo 5 dice la palabra: ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Versículo 18, si usted lo tiene, ¿qué dice? Serán, fíjese. El Señor nos da esa buena noticia. ¿Cómo convierte el Señor nuestros pecados, hermano? No importa qué tan malo hayamos sido, Dios quiere sanarnos espiritualmente. La enfermedad emocional es progresiva. La afecta indudablemente lo físico. Y lo físico te lleva a tener una enfermedad espiritual. Ahora, no todas las enfermedades son causantes del pecado. También tenemos que entender eso. Principalmente las físicas. Las emocionales y las espirituales sí, las físicas no. ¿Está entendiendo esto? Le voy a repetir esto. Las enfermedades emocionales y espirituales sí son producto del pecado. Las físicas no. No necesariamente, algunas sí. Y le voy a poner un ejemplo.
Usted está con una persona que no es su esposa o su esposo. Eso se llama infidelidad. Usted adquiere una enfermedad. Ese es el precio por hacer ese tipo de cosas. Es producto del pecado. Pero hay otras enfermedades, como dice Juan capítulo 9, versículo 3. Algunos discípulos le preguntaban al Señor, incluyendo fariseos, porque Dios era probado en todo. Dice Juan 9:3, dice, Jesús le respondió, ¿por qué es que estos están enfermos o están en la condición? Y Jesús le respondió, ni este hombre ni sus padres pecaron, sino que esto sucedió, ¿para qué? Para que la obra de Dios se manifestase en él. Muchas cosas Dios va a hacer para que nosotros lo busquemos. Muchas cosas Dios va a permitir para que su nombre sea glorificado. Pero indudablemente Dios sigue siendo el mismo Dios sanador. Amén, hermanos. Dios muestra su poder constantemente. Si usted ha estado enfermo, Dios puede sanarlo. Y si usted todavía guarda cosas en su corazón, Dios puede sanarlo. Si usted está teniendo problemas emocionales, Dios puede sanarlo. Porque quiere decir que hay problemas en nuestra carne, hay problemas en nuestro cuerpo. La falta de perdón, la práctica del pecado, la mentira constante, el no decir la verdad, el poder ofender a otros, el sentir envidia, hermano. Hay muchas cosas que son producto de enfermedades internas y que no se ven. Si no veamos lo que le pasaba a Naamán, este general, este militar, estaba, como dice la escritura, hermano, leproso. Pero nadie sabía, eran muy pocos los que sabían su condición. Porque era algo que no tenía cura. Y a veces así estamos. Y a veces aparentamos estar bien. Y eso es lo más grave de todo. Principalmente nosotros los hombres hispanos así somos, hermano. No nos gusta ir al doctor, aunque sabemos que algo no está bien en nuestro cuerpo. Me voy a curar. Y se toma una pastilla. El siguiente día se toma 2. Y el otro día ya se acabó el bote. Y hasta que ya no aguanta es que va. Ya casi lo están casi chineando porque no pueden ni entrar al hospital. Pero ya el mismo cuerpo empezó a dar señales. Ya Dios te estaba diciendo, cuídate, come a tiempo, no te descuides. Porque no siempre te van a estar diciendo qué tenés que hacer. Dios habla. ¿Sabe cuántas veces me decían, tenés que cuidarte? Estaba cipote, hermano. No es lo que ve hoy. Usted en ese tiempo brincaba como saltamonte. Pero ahí empieza a calar los años. Y yo dije, si me hubiese cuidado, no me hubiera pasado lo que me pasó. Pero como aquí miro puros jóvenes, puros jovencitos veo aquí yo. Cuídese. Nadie dijo amén. Pero Dios puede sanarlo. Sé que quizás dentro de nosotros hay gente enferma. Quizás físicamente, emocionalmente. Quizás ha venido de relaciones dañinas. Quizás usted ha sufrido maltrato emocional, verbal. Quizás abuso. Quizás pérdidas. Y eso ha quedado adentro, hermano. Es una herida que solo le hemos puesto una curita. Pero solo nosotros sabemos qué tan grande es. Dios no quiere eso. Porque si nosotros estamos sanos, vamos a crecer espontáneamente en Él. Pero si no, hermanos, siempre vamos a estar procurando estarnos dando un remedio y un paliativo para seguir adelante, para sobrevivir. Dios no quiere eso. Por eso el Señor le dijo al pueblo en Éxodo 15, porque yo soy Jehová tu sanador. No te voy a enviar esas enfermedades, simplemente si haces lo recto delante de mí. Muchas cosas estarán en la voluntad de Dios, pero otras dependerán de nosotros. ¿Qué le parece si todos se ponen en pie, por favor?